¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N en este 2020 que está arrancando, clarificando la información. Estaremos diariamente, como lo venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, acompañándoles a ustedes el mejor de los deseos para este año que está arrancando. Empieza con expectativas realmente muy favorables. Empieza con un ritmo vertiginoso que le ha impreso el gobierno de Alberto Fernández a esta Argentina, porque hay muchos temas para saldar, muchos temas para arreglar. Esta mañana conversábamos en la primera entrevista del año que el presidente nos concedió gentilmente el Mañana Silvestre en Radio 10 y nos decía, se sorprendía que mucho de lo que preveían es lo que se encontraron. Pero también nos decía el presidente que se encontraron con muchas deudas que no estaban debidamente categorizadas y que van destapando, ¿no?, ollas y se encuentran a cada paso con una sorpresa. Pero va a tener que ser este año 2020 el año de la solidaridad. Dejar que aquellos que siguen abrazados al odio y la búsqueda de venganza, dejarlos, aislarlo. Mayoritariamente, la sociedad argentina votó el 27 de octubre del año pasado por un cambio que se ha empezado y que se nota ya. Esta noche va a estar aquí el jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, uno de los hombres más importantes del gobierno, y con él vamos a tener oportunidad de hablar de este ritmo, de las medidas que se empiezan a tomar, que se han tomado. Por ejemplo, el congelamiento de precios, el precios cuidados que se ha lanzado, las medidas de hoy de congelamiento de las tarifas. Es decir, hoy el presidente lo decía, y este concepto, tranquilizar la economía. Tranquilizar la economía, una economía que el gobierno de Macri dejó devastada totalmente, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional. Claro, ellos desde el fondo nunca se hacen cargo de los desarreglos que hacen en las sociedades donde aplican sus planes de ajuste. Y el cinismo que tienen, le permiten decir, como dijo Christine Lagarde en un reportaje, que las consecuencias no deseadas del plan que aplicaron con Macri fueron la pobreza y la inflación. ¿Qué temas, no? Fíjese, subestiman, porque como nunca tienen en cuenta ellos a los más débiles, a los más sufrientes, se olvidan. Pero después, con ese cinismo que los caracteriza, dicen, bueno, fueron efectos colaterales no deseados, cuando lo único que producen los planes de ajuste del fondo son pobreza, desempleo, indigencia y ajuste. El cinismo de Christine Lagarde, escúchela. Éramos los únicos. Nadie estaba dispuesto a prestar financiación a ese país. Anduve por ahí golpeando muchas puertas de muchos países. Recibí muchas palabras amables y apoyos muy cordiales, pero de financiación nada. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que habría sido mucho peor. No tengo ninguna duda de eso. Y esta mañana el presidente Alberto Fernández, en el diálogo que manteníamos en Mañana Silvestre en Radio 10, le respondió a la exconducción de Christine Lagarde y a los del Fondo Monetario Internacional, y esto nos decía. Pido que el fondo entienda lo que ha pasado y que a partir de allí entienda que no puede pretender cobrar en los términos que están pactados. La única explicación que cabe es, bueno, fueron cómplices de la gestión de Macri. No pueden decir que no tengo nada que ver. No pueden decir eso. Y por eso yo insisto en que ellos deben revisar lo que han hecho. Claro. Deben revisarlo. No son consecuencias colaterales, eran las consecuencias esperables.
haciendo lo que hicieron no se podía esperar otra cosa. Total. Porque además no solamente permitieron que entren 57.000 millones, de los 57.000 en verdad no entraron todos, entraron alrededor de 45.000. Pero dejaron entrar ese dinero en un tiempo en el que del sistema financiero argentino se fugaron 70.000 millones de dólares y ellos sabían que estaban financiando esa fuga. Sí, sí. Algo que está expresamente prohibido por la Carta Orgánica del Fondo. Y también con términos futbolísticos, esta mañana Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, nos decía en alusión a los ex integrantes del fondo, que se vayan silbando bajito, que no hablen más. Y es verdad, han hecho mucho daño, han actuado perversamente. Después se olvidan, como los de Cambiemos, que se han olvidado, parece, y hoy no se quieren hacer cargo del desastre económico. Por eso, como lo decía recién, ¿no? El gobierno tiene que estar tapando agujeros que explotan todos los días como minas que les dejó sembradas el macrismo. Sobre el acuerdo de precio logrado con supermercados, que podemos ampliar con Fernando Alonso, el presidente esta mañana nos decía lo siguiente. ¿Cuándo va a subir el precio? ¿A dónde se van a ir los tomates? ¿A dónde se va a ir la carne? Es imposible vivir así. Es imposible. Y además es imposible cuando no hay causas que lo justifiquen. Porque vuelvo a repetir, la más elemental lección de economía dice que si la demanda cae, los precios tienden a bajar. En la Argentina la demanda cae estrepitosamente y los precios suben. Sí. Esto no es en perjuicio de nadie, porque en verdad lo que más quiero es que los supermercados, los minimercados, los supermercados chinos, el almacén, yo lo que más quiero es que vendan mucho, Claro. y que ganen mucho, pero necesitamos que haya gente que pueda comprar alimentos. Y también le preguntábamos sobre un tema del cual siempre nos hemos ocupado y preocupado y que hoy en esta Argentina con tantos inconvenientes está realmente llevando desesperación a muchas familias, porque ese es el término, desesperación a muchas familias, que son los créditos UVA. El macrismo también engatusó a muchos argentinos diciéndoles tomen créditos UVA que les prometemos que la inflación va a bajar. Fue otro gran fiasco, fue otra gran estafa del macrismo, que este gobierno ahora tiene que tomarle la rienda y tratar de solucionar. Han sido congelados durante todo el mes de enero, pero el presidente esto nos decía esta mañana sobre los créditos UVA. A mí el problema de los créditos UVA me hace acordar mucho a la salida de la convertibilidad, que la gente quedó enganchada en deudas en dólares y de repente la devaluación fue del 400%. Ha pasado algo en la economía que ni el acreedor ni el deudor previó adecuadamente. Como consecuencia de eso que ha pasado, el acreedor se está beneficiando más allá de lo que esperaba. Que como no tenemos todavía la solución final para el tema, lo que hemos decidido es prorrogar un mes más el congelamiento. Nos estás acompañando en esta noche, en el primer día hábil del 2020, con este programa que estará durante todo el mes de enero acompañándote, por supuesto, durante todo el año, pero en este mes de enero con muchas medidas. Enseguida va a estar el jefe de gabinete Santiago Cafiero y nos estás acompañando esta noche con el hashtag Nisman la verdad. Se conoció el documental de Netflix sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. Se lo recomendamos ampliamente, porque allí queda al desnudo cómo fue, cómo ocurrió. Es un documental excelentemente documentado, con pruebas contundentes, que si bien el documental no lo termina diciendo, pero todo conduce a que lo de Nisman fue un suicidio. Está clarísimo, todos aquellos que han sostenido la hipótesis del suicidio de Nisman aportan pruebas para ir en ese favor. Todos aquellos, muchos de los cuales eran y siguen siendo integrantes del PRO, que utilizaron políticamente, que caranchearon políticamente la muerte de ese fiscal,
buscan drogas en lo que secuestran en fiestas, por ejemplo, claro, o en cargamentos. Y entonces, por eso el cromatógrafo está intoxicado. En cambio, en el cuerpo médico forense lo pasaron por 2 cromatógrafos, y ahí ahora Irina tiene un dato muy importante, y en ninguno de los 2 cromatógrafos se dio, porque eso se bombardea la sustancia, todo, y entonces te sale en el cromatógrafo qué sustancias hay. Y por eso vos podés creer, el público puede creer que en 5 años no confrontaron las opiniones de la Gendarmería con las opiniones del cuerpo médico forense y las opiniones de los criminalistas. Por eso es tan relevante, Gato, que pidió ahora Diego Lagomarsino, creo que por 4ª vez, que declaren los peritos de la Gendarmería y que declaren también los peritos del cuerpo médico forense. Algunos de los del cuerpo médico habían declarado, pero los de la Gendarmería no declararon nunca y nunca se confrontó esas opiniones. Los de la Gendarmería nunca explicaron cómo llegaron a esas conclusiones. Ahí estaba contando Tuni, que nosotros analizamos mucho el trabajo que hicieron, y hacían cosas tan bestiales como, por ejemplo, decir que había tenido un golpe en la cara porque por la rigidez cadavérica tenía los dientes ubicados sobre el labio inferior, lo que generó una marca en el labio inferior. ¿Entendés? Eso a un especialista no se le pasa. A los peritos de la Gendarmería lo que se les ocurrió decir es que lo habían golpeado. Confundían un derrame de bilis con un golpe en el hígado. Hicieron una vista de la nariz en diagonal que los hacía suponer que tenía una fractura, no tenía un solo hematoma en la nariz. Por eso, escuchar la palabra de todos los peritos y confrontar esas explicaciones es sumamente importante, y es a lo que el juez nunca ha accedido, y por eso irrita tanto que la ministra de Seguridad esté planteando que quiere revisar ese trabajo, porque además, ¿qué temen? Que algún perito de Gendarmería diga algo así como, por ejemplo, a mí me presionaron y me dijeron qué es lo que tenía que decir. Diga la verdad, exactamente. Exactamente. Están todos esos riesgos sobre la mesa. Que está realizado desde el exterior desnuda la mentira que han inventado en estos 4 años. Yo creo que los expone de una manera... A Laura Alonso la deja realmente en un papel muy ridículo, ¿no? Muy ridículo, Tuni, ¿no? Y bueno, porque la verdad que ellos tuvieron un cierto papel en lo que pasó, un papel importante, lo incentivaron, como lo único que le importaba era debilitar al gobierno, hacerlo pomada. Esto, les insisto, era enero de 2015, el año electoral. Entonces se subieron rápidamente al carro de Nisman, a quien odiaban antes. Exacto. A quien odiaban, porque además, hay que decirlo, el kirchnerismo lo bancó a Nisman. Mientras los familiares de las víctimas, sobre todo las de Memoria Activa y las de las otras organizaciones, 18J, etcétera, decían, este hombre no trabaja, Nisman no trabaja, viaja, viaja mucho y trabaja poco. Entonces, mientras... el kirchnerismo lo bancó equivocadamente. Eso y lo cuando revela. Cambia de bando Nisman... Claro. No, digo, revela eso Nisman a la entrevista. Cuando cambia de bando a Nisman, se le suben enseguida a las espaldas, incluso los fiscales, que tampoco lo querían, como vos contaste antes. Bueno, Tuni, un abrazo enorme y muchas gracias, completísimo. Y me alegro porque este documental también demuestra a vos, a Irina, a la investigación de Pablo Dugan, que estaban en la verdad en todo lo que siempre han sostenido. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, la verdad es otra mentira que se les cae al poder político. Miren, yo siempre les digo, el macrismo y el PRO usaron siempre políticamente a los muertos. Usaron a los muertos de Cromañón, el macrismo y el PRO, para acceder al poder en la ciudad de Buenos Aires. Y usaron, caranchearon políticamente sobre el cadáver caliente de Nisman como base para llegar al poder nacional.
Por eso el poder político, mediático y judicial de esta Argentina ahora está tan nervioso, porque se les empieza a caer otra de las grandes operaciones. Este documental les hace caer esa operación, los deja al desnudo, muestra las mentiras, las falsedades que se dijeron durante 4 años. Hay una decisión del juez Sebastián Ramos, que es quien tuvo a cargo la investigación, de cerrar la causa para elevarla a juicio oral y que efectivamente David Cohen sea juzgado por falso testimonio. ¿Falso testimonio por qué? Porque armó un informe pericial, dio una pericia como si fuera la verdad revelada acerca de supuestos sobreprecios en la venta de gas. De gas. Que estaba todo basado en cosas que sacaba de Rincón del Vago, de internet, una copia de una tesis de grado de unos estudiantes de Chile, copiaba y pegaba cosas que sacaba de la web y además era falaz y había utilizado una forma de medir justamente el gas que no es la que se utiliza en la Argentina, sino que es la que se utiliza en los Estados Unidos. Y con eso el juez Claudio Bonadío fue que avanzó con las detenciones de Julio De Vido y de Roberto Barata. Después, cuando salió a la luz la verdad acerca de lo que había escrito Cohen, tuvo que dar marcha atrás con esto y cambiar el modo de razonamiento que había aplicado en la causa para no bajarse, porque no se quiso bajar de la investigación de ninguna manera. Entonces empezó a buscar otros argumentos. Pero lo que queda hoy a la vista con esta elevación a juicio, y lo dice con todas las letras el juez Sebastián Ramos, es que el perito Cohen hizo un informe absolutamente falaz. Esas son las palabras que utiliza... A ver, vamos a repasarlo en base a esto que estás contando muy bien, Irina. Lo que dice el juez sobre el perito que tanto se llenaron la boca. Presentó un informe pericial falaz, con contenido espurio en sus conclusiones. Introdujo a su pericia diversas fuentes periodísticas y de internet. Insertó declaraciones, datos falsos y hasta citas sacadas de la página web Rincón del Vago. El vago terminó siendo él, además de trucho. El vago terminó siendo él, además de trucho. Utilizado por el juez federal Claudio Bonadío. Miren la vergüenza de la justicia argentina. Y después estos fiscales tienen el tupé de salir a decir, no hable, señor presidente. Fiscales que han avergonzado a la justicia argentina. Esta es otra de las causas armadas por la justicia argentina. Se les cae otra causa, va a juicio oral y público. Mire lo que dice el juez. Presentó un informe pericial falaz, con contenido espurio en sus conclusiones. Introdujo a su pericia diversas fuentes periodísticas y de internet. Insertó declaraciones, datos falsos y hasta citas sacadas de la página web Rincón del Vago que no citó ni justificó y o explicó su origen, trastocando de este modo la verdad o parte de ella, afirmando respuestas a cuestiones planteadas en la pericia de manera falaz, las que por su profesión y compromiso legal debían ajustarse al estudio pericial encomendado por el juzgado. Esto fue tapa de los diarios. ¿Lo van a poner mañana los diarios del poder político, mediático y judicial que te batían el parche también con la pericia del perito Cohen? Por esta pericia mandaron preso a Julio De Vido. Mire si han cometido truchadas jueces y fiscales de la Argentina de Cambiemos. Gato, hay que decir otra cosa sobre la causa, que esta, la de gas natural licuado. Sobre esta causa se gestó la causa de los cuadernos. Claro. Esta es la causa madre de la que se agarraron tanto Claudio Bonadío como el fiscal Carlos Stornelli para, a partir de ella, instalar la causa de los cuadernos. La usaron para hacer el Forum Shopping. Y es además la causa también donde el falso abogado Marcelo D'Alessio había presentado también los informes truchos cuando querían salvar las papas, precisamente porque se había detectado que lo de Cohen era todo una truchada. Y ahí fue que D'Alessio apareció con unos informes que había obtenido ilegalmente de adentro de Enarsa, que él mismo
cuando declaró, ahora intentando ser arrepentido, dijo, yo mentí en esta causa, en la causa de gas natural licuado. Así que imagínense lo que es ese expediente. Sí, una vergüenza. Bueno, muy bien. Mire cómo cambian los tiempos, ¿no? ¿Se acuerda que YPF había dejado de comprar pelotas de fútbol de industria nacional y las compraba a China, mandando al muere a la industria de pelotas de Córdoba con Belville a la cabeza? Bueno, la nueva gestión de YPF ha decidido no importar más y volver a la producción nacional. Una buena medida, esto es lo que ha salido publicado en las últimas horas. YPF dejará de importar las tradicionales pelotas de verano y se las comprará a una pyme local. La petrolera le encargó 1.500 balones de fútbol a Dale Más. Hasta ahora los traía de China y Pakistán. La empresa YPF vuelve a comprar pelotas de fútbol en el país, un giro importante en el manejo del poder de compra del Estado a favor del desarrollo y la generación de puestos de trabajo, dijo el empresario textil Damián Regalini, dirigente de la Fundación Proteger. Manifestó su esperanza que este sea el primer paso para recuperar la ley de compra nacional derogada. ¿Por quién? Por Mauricio Macri. Porque el ministro de la Producción, Pancho Cabrera, les decía a estas pymes, no muchachos, vendan todo e importen. Eso le decía el macrismo a los empresarios argentinos. Vendan e importen. Por suerte cambia también en esto. Mire, nosotros, vino acá, pero también lo entrevistamos a Mariano Previstel, que era de la empresa Privol, que estuvo prácticamente a punto de cerrar. Y nos decía lo siguiente en su momento. Bien, nos ha hecho imposible seguir con la producción, ya que las ventas han caído de una manera impresionante. Lamentablemente tenemos un competidor muy grande, que es el Estado mismo, y no podemos trabajar porque tenemos que competir contra un monstruo, en este caso es YPF, que trajo ya casi 3 millones de pelotas de China, de Pakistán. O sea, es una vergüenza que, aparte de desmoralizarnos, nos devasta el mercado, ya que ya no tenemos a quién venderle, porque las pelotas estas están por todos lados, nos han invadido. Bueno, el 31 de diciembre hasta las 5 o 6 de la tarde estuvieron trabajando, Fernando, en el acuerdo de precios logrado. Hoy ya se pone en marcha también precios cuidados. ¿Y de qué se trata? Sí, en principio recordemos que después de la tremenda derrota en las elecciones PASO, el gobierno de Mauricio Macri había dispuesto a suspender el IVA a los alimentos como una forma de contener la suba de precios que se estaba registrando. Esa eliminación del IVA a los alimentos vencía el 31 de diciembre, una de las tantas bombas que había dejado preparado el macrismo para que le estalle a su sucesor. Lo que decidió el gobierno fue negociar con los productores de alimentos y con los supermercados que absorban buena parte del incremento que implicaba reponer el IVA a los alimentos. En un producto, en la leche, se optó por mantener el IVA en 0%. En el resto se traslada en porcentajes menores. Y esto es muy importante porque lo que busca el gobierno es que la eliminación del IVA beneficie a los sectores de menos ingresos y sea a cambio de la bancarización, de la economía en blanco, de las operaciones comerciales en blanco. Esto es usando una tarjeta de débito. Por eso los alimentos van a seguir sin IVA para los que tengan las tarjetas sociales que está entregando el gobierno. Para el resto se aplica el IVA, pero un IVA reducido. Tenemos... Aparte, Fernando, hay que decir que cuando Macri puso esta medida, no es que el precio de los alimentos bajó, subieron, 12% subieron los alimentos en su momento.
Es decir, que cuando Macri impuso, no es que bajaron todo el precio de los alimentos subieron y mucho durante la época macrista. Lo que hizo el gobierno fue eliminar el IVA para que el aumento de precios sea menor, pero no frenó ni bajó el precio de los alimentos, nada. Recordemos que después de las PASO, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri, el dólar saltó de 40 a 60 y toda esa brutal devaluación que él mismo dijo fue para ejemplificar a los argentinos lo que pasaba por votar a la oposición, se trasladó después a precios. Para morigerar un poco ese traslado, optó por suspender el IVA a los alimentos. Y ahora con este acuerdo que alcanzó el gobierno de Alberto Fernández con los productores y con los supermercados, va a seguir el IVA, pero en menor medida trasladado al precio de venta. En la leche sigue con 0%. En el resto de los productos hay entre 5 y 7%. Son 27 productos en total los que retoman este IVA, los que retoman el costo del IVA. Pero morigerado. Morigerado, así es. Bueno.